Ya, hola. Yo soy el invitado un poco raro acá porque me subí al último momento y no tenía claro exactamente de qué íbamos a hablar. Yo, que soy profesor universitario, estoy acostumbrado a contextos un poco distintos y además que supongo como una organización agroecológica ya no están tan acostumbrados a escuchar desde la perspectiva más económica, ¿ya? Entonces lo que quería hacer para empezar es dar un poco de contexto a toda la transformación que estaba hablando Camila en términos del sistema de alimentación, en términos de la calidad de vida de la gente y todos los demás. ¿Cómo se analiza desde las políticas públicas? Lo que estamos viendo en términos de esa transformación es el tema de los 80, ¿ya? La globalización de Chile, que fue una profunda transformación que todavía queda las secuelas y tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Porque tiene como todas esas cosas, como algunas cosas positivas y algunas cosas muy negativas. Y se tiende a confundir en un debate muy dicotómico, un debate donde hay unos buenos, unos malos. Y cuando uno va a hablar de esos temas allá por los espacios más oficialistas, los espacios de los empresarios, le trata a uno como un extremista, como un loco, como una persona que no sabe nada, simplemente porque uno tiene críticas contra un sistema y uno ni siquiera tiene el lenguaje para conversar, porque para ellos cualquier cosa crítica es la locura, ¿ya? Entonces estoy profundamente agradecido de tener la oportunidad de conversar con ustedes, porque creo que la única cosa que tenemos, los que somos más críticos a esas transformaciones, es la fuerza de la calle, porque lamentablemente los empresarios, con el poder de las lucas, pueden intervenir, pueden hacer lobby, pueden dominar a todos los espacios legislativos, ya tienen comprada buena parte de la política. Entonces la única cosa que tenemos es la fuerza de los ciudadanos de ir y protestar en contra de las transformaciones. Entonces, en ese sentido, estoy muy feliz que estén acá y ojalá que podamos juntos hacer más acciones para ir cuestionando las transformaciones. Ya, estas transformaciones que estamos viendo. Efectivamente, Chile se globalizó y si uno ve una línea, por ejemplo, de las frutas, la producción de frutas en Chile aumentó de forma sostenida desde la liberalización que se hace en 75. Desde 75 hasta hoy en día hay una línea para arriba que es la producción de frutas en Chile. Pero si uno mira el consumo de frutas en Chile, va justamente en la dirección contraria. De hecho, se cruzan así. Estamos produciendo cada vez más frutas, pero nadie está comiendo las frutas. Porque estamos exportando todo y lo que se consume acá es comida cada vez de peor calidad. Ahora, yo no quiero ser alarmista porque hay que comparar otro proceso en América Latina. Lo que tenemos en Chile es una reducción muy loable, muy positiva en la malnutrición. Mira, si uno va a los 70, a los 80, hay gente muriéndose de hambre en este país, ¿no? Hay niños mendigando a pata pelada. Y si uno ve los resultados, ya sin duda las cosas han mejorado. La cantidad de niños que se mueren de hambre en Chile hoy en día es muchísimo menos que antes, ¿ya? Entonces hay una línea que va hacia abajo. Pero al mismo tiempo hay una línea que va hacia arriba, que es la obesidad, el sobrepeso y con todos los problemas de salud que tiene. Ahora, si uno compara, por ejemplo, con México, México está en el peor de los casos. ¿Qué pasa en México? Que tiene una crisis de malnutrición, porque no ha bajado la cantidad de niños que se mueren de hambre, pero al mismo tiempo tiene el proceso de crisis de obesidad. Qué perversa esa situación, la doble crisis, tanto de obesidad como de malnutrición. En el caso chileno no es así, ¿ya? Porque si uno compara, se va abajo y se va arriba la otra. ¿Y por qué es así? Porque una de las cosas positivas que salió de Chile es tener un sector económico de producción agrícola que ha logrado aumentar los niveles de ingreso en ese país para que la gente tiene más ingresos para consumir, ¿ya? Y esa historia, que se cuenta así como el gran éxito de los que están arriba, es la historia que en los 60 se llamaba el proyecto para terminar con el latifundio. En los años 60 se hablaba todo el tiempo en contra del gran dueño de fondo, en contra de la concentración de tierra. Pero la crítica no fue simplemente es muy injusto que tengamos latifundistas que dominan el país.
La crítica, de hecho, era mucho más básica. Es que los latifundistas no son productivos. En términos económicos, que no hacen bien la pega. El latifundio es poco productivo, no están produciendo suficiente comida. No me importa si tienen todo el poder del país, si no podemos comer hay un problema. Y el problema es que no se podía comer. En un proceso político bastante complicado, se logró terminar con el latifundio. Hoy en día Chile no tiene los antiguos latifundios poco productivos con todos los problemas de los 60. Se logró de una forma muy violenta, con toda la represión de la dictadura y todos los demás, pero se logró resolver ese problema. Entonces hay un elemento positivo en esa transformación. Pero el lado oscuro de ese proceso es muy oscuro. Porque una cosa es eliminar los latifundios. Una cosa es subir la producción de alimentos y generar esa red de intercambio donde nosotros producimos más y vendemos para afuera y podemos entonces comprar cosas. Entonces se genera una dieta más variada. Pero cuando se hace eso sin la otra pata, se hablaba mucho de reforma agraria, pero todos se olvidan de la otra cosa de la reforma en el campo, que siempre fue la sindicalización rural. Porque ¿qué pasa cuando uno hace una reforma agraria? La gente tiene tierra para sembrar y todos los demás, pero no todos van a ser pequeños agricultores campesinos. Algunos van a ser más grandes y algunos van a ser trabajadores del campo. Y no hay ningún problema con ser trabajador del campo recibiendo un salario si uno tiene condiciones dignas. Hoy en día, las temporeras son las trabajadoras más explotadas de este país. Porque la famosa prohibición a la sindicalización rural, eso que todos los gobiernos aceptaron, incluso los famosos gobiernos del Frente Popular, de Pedro Aguirre Cerda, que hablaban de gobernar y educar y todas las cosas tan positivas de la creación de un estado de bienestar en Chile, incluso en esos momentos no se podía permitir la sindicalización del campo, porque la agresividad de los latifundistas era tal y la agresividad del gran capital era tal que nunca los trabajadores campo tenían esa posibilidad. Y eso se extendió y se generó una situación donde hoy en día nadie tiene derechos laborales serios. Entonces lo que tenemos es mucha productividad muy mal distribuida. El problema fundamental de Chile es la profunda desigualdad. Tenemos uno de los países más desiguales del mundo, producto de una reforma laboral que quitó derechos laborales en la ciudad, pero más importante en el campo, nunca se logró generar una sindicalización. Entonces, cuando hablamos de los problemas de la globalización, cuando hablamos de los problemas del sector agrícola en Chile, hay que ver qué pasa con los derechos laborales de los trabajadores del campo. Y en ese sentido, yo diría más bien que acá lo que tenemos es un problema de voluntad política interna. No hay ningún límite para el Estado chileno. Si ellos quieren, pueden hacer reforma laboral y pueden transformar todo. Es que no quieren, porque ellos son los que reciben el financiamiento de gran capital que tiene interés precisamente en mantener la desigualdad. Entonces, si queremos transformar y al final la gente deja de comer frutas, porque la fruta es más cara y hay productos así producidos industriales que son más baratos y más que más baratos, son más fáciles. Porque si uno tiene trabajo precario, cansa. Uno no tiene tiempo para estar cocinando todo el tiempo, entonces es mucho más fácil meter la cuestión en el microondas y chao. ¿Ya? Es muy común de cierto sector medioambientalista de clase alta decir, el problema acá es que la gente consume pura comida chatarra. La gente come comida chatarra porque no hay posibilidad de invertir el tiempo en hacer otras cosas. Y para conseguir mejor alimentación, uno tiene que tener mejores calidades de trabajo, mejores derechos laborales. Y en eso es la voluntad política del Estado chileno, que no han querido hacer eso. ¿Ya? El tema de toda la transformación de agro en Chile entonces tiene que ver con eso, con un Estado que se ha puesto más chico, producto del hecho que la política fue algo comprado por los grandes negocios. Ahora, yo vine acá también para hablar del tema del TPP-11, del tema de los tratados de libre comercio en general,
Pero, de hecho, por eso, como no estaba tan seguro cuando me miraste para preguntarlo, porque antes que nada quiero aclarar una cosa. Por muy, muy malos que son los tratados, no limitan todo. Acá el problema fundamental no son los tratados internacionales, son los empresarios locales chilenos que están generando el problema. La falta de voluntad política para cambiar este país viene del Congreso y viene sobre todo de los grandes empresarios locales. Hay mucho espacio para cambiar las cosas. Y por mucho que están vendiendo soberanía a otras partes, hay ese espacio. Y la primera cosa que hay que hacer es exigir nuestros derechos y exigir una transformación en el sentido básico de derechos laborales y de un sistema de impuestos que permite reducir la desigualdad. Con eso, cuando la gente gana más dinero, porque los salarios están estancados en Chile, el PIB crece, tenemos más riqueza per cápita. Pero cuando uno habla del PIB, ¿no? de toda la producción que existe en Chile, y uno divide por la población, uno dice, bueno, somos cada vez más ricos. Está asumiendo que todos ganamos lo mismo. Y ojo, que no todos ganamos lo mismo. Entonces, la realidad, si uno mide bien, cosa que no hace el gobierno, cuando uno mide bien los ingresos de los trabajadores, están estancados, no suben. El país tiene más dinero, no es un problema de producción, es un país muy productivo. El problema es que estamos repartiendo mal la torta. Ahora llega la parte de todos esos tratados que están firmando. En general, lo que pasa con cosas como el TPP-11 es que son reglas donde el Estado, si hace ciertas políticas, podría ser demandado por una empresa transnacional, diciendo que esa acción ha afectado negativamente a las utilidades de las empresas y por ende el Estado tiene que pagar. Entonces, cualquier regulación medioambiental, cualquier regulación laboral, cualquier regulación en términos de salud pública, podría ser un problema. ¿Ya? No prohíbe, ojo, que en eso, no es que los derechos laborales están prohibidos por el TPP-11, no es que los derechos medioambientales están prohibidos, ¿ya? Sino que se genera un posible problema porque en el momento que esas políticas afectan las utilidades, ya hay la posibilidad de una demanda. Y esas cosas pasan. A ver, en el caso medioambiental, fue después del desastre nuclear en Japón, Alemania, que no es un país ni pobre ni débil, trató de regular sus centrales nucleares, porque quería cerrarlos. Entonces pusieron unas regulaciones muy fuertes. Una transnacional sueca demandó al Estado alemán y para no tener que pagar las indemnizaciones enormes, entonces eliminaron las regulaciones ambientales. Eso ha pasado. Varias veces el Estado ha puesto, por ejemplo en Canadá, reglas en contra de ciertos aditivos en gasolina, y eso es un posible peligro para la salud pública, y se decide que eso afecta las utilidades de las empresas. Es lo que se llama una expropiación indirecta. No me quita la propiedad de la empresa, pero me quita mi flujo de utilidades, y entonces piden indemnizaciones enormes, y los estados lo que tienden a hacer es eliminar las regulaciones. ¿Sí? Ya. 20 minutos, ¿cierto? Sí, no, dale. Ya. Entonces, en ese proceso, ya donde se está reduciendo el espacio de maniobra del Estado, ya, no es nada prohibido, hay flexibilidad y todo, pero lo que hace es, gota a gota, afectar negativamente el espacio de las políticas públicas. El gran problema es que muchos de estos tratados tienen un lenguaje súper bonito. ¿Ya? Si uno lee el texto va a decir, no se puede hacer expropiaciones sin dar recompensa, ni expropiación indirecta sin dar recompensa. Sin embargo, los estados tienen el derecho a regular de forma pública. Si hay un tema de interés público, si hay un tema de salud pública, un tema medioambiental, por supuesto que los estados sí pueden hacer esas regulaciones. Y dice tal cual en el tratado que es así. El problema, uno tiene que preguntar, ¿quién es la persona que está haciendo el juicio? Si una regulación es por interés público o es una regulación que está perjudicando a la empresa. Bueno, estamos acostumbrados a pensar que son jueces los que ven las demandas. Pero acá, en todos los tratados de libre comercio que firma Chile, no son jueces. Son lo que se llaman árbitros comerciales internacionales. ¿Ya? Eso pasa, es muy común entre empresas. Si yo tengo una empresa y tengo un problema con otra empresa, ya, es muy caro demandar todo el sistema judicial.
yo firmo, acepto arbitraje. Llega un tipo que es un abogado normalmente y trata de ayudar a conciliar la situación. Entonces, acá lo que pasa es el Estado puede nombrar un árbitro, la empresa que demanda nombra su árbitro y los dos nombran un tercero. Entonces, supuestamente hay igualdad de condiciones porque la empresa pone una persona y también el Estado. El problema es que en este sistema de arbitraje son solamente los inversionistas los que pueden demandar al Estado. Entonces, los inversionistas, porque ellos son los que inician el uso del sistema, son efectivamente los clientes de todos los árbitros. Si los árbitros, incluso los árbitros nominados por los estados, fallan en contra de las empresas todo el tiempo, no ganan dinero, porque los inversionistas dejan de usar el sistema. Es normal en el sistema judicial que un juez decide si tiene jurisdicción sobre algo. Si yo soy un juez así chileno, hay un caso sobre una empresa argentina en la frontera, yo decido si es un caso para la justicia argentina o la justicia chilena. Súper normal. Pero no importa si yo decido que tengo jurisdicción o no tengo jurisdicción, yo recibo mi sueldo como juez. Pero cuando soy árbitro y yo decido que no tengo jurisdicción, no gano nada. El problema acá es que los árbitros tienen incentivos económicos para fallar en contra de los estados constantemente. Y por mucho que miente el gobierno y dice que no pasa así, es 70-30 la proporcionalidad. 70% de las veces que fallan sobre temas de expropiación indirecta lo hacen en contra de los estados. ¿Ya? Entonces tenemos acá un estado que primero no está actuando, no está formulando las políticas públicas necesarias para la transformación del país. Ni laboral, ni tributario, ni nada por el estilo. Pero además está firmando tratados que limitan la capacidad de gobiernos en el futuro de transformar el país. Entonces, si tenemos una situación de mala calidad de la comida, de mala calidad en términos del consumo, es producto de salarios estancados, de trabajo precario, de gente que no tiene la posibilidad de preparar algo decente para sus hijos. No es una sorpresa. Cuando hay países sin derechos laborales, cuando hay países sin la posibilidad de terminar con la desigualdad, eso es el resultado. La ventaja que tiene Chile es que acá hay riqueza y podemos distribuir mejor esta riqueza. Pero para hacerlo es trabajo de todos nosotros ir a protestar y exigir que las cosas cambien y que cambien las leyes. Gracias. Quería preguntarle a Hassan si en el caso de Chile han existido casos en que haya perdido demandas frente a empresas, como de expropiación indirecta y de ese tipo. Eso nomás. Ya, es una excelente pregunta y de hecho salió la información oficial del Estado chileno a través de lo que se llama la DIRECON, la dirección que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ellos declararon que Chile ha sido demandado solamente una vez en toda la historia, cosa que 5 minutos en Google podría demostrar que es falsa. ¿Ya? Lamentablemente acá el gobierno está compartiendo falsedades acerca de ese sistema. Chile en su historia ha sido demandado 5 veces, ha perdido 2 veces, ha ganado 1 vez y hay 2 que son pendientes. ¿Ya? Ha desembolsado unos 16 millones de dólares ya a distintas empresas internacionales. Ahora Chile no, eso es nada, en comparación con, por ejemplo, con Ecuador, que tuvo que pagar 2.000 millones de dólares. Ese es un impacto, 2.000 millones de dólares, un impacto en el gasto fiscal enorme. ¿Ya? Hay varios países que han sido demandados porque hacen regulaciones fuertes. Chile no hace regulaciones. Entonces tenemos que comer comida de mala calidad, tenemos que vivir con salarios miserables porque las empresas pueden pagar lo que quieren, pero tenemos menos demandas. Pero incluso un país tan negligente en sus políticas públicas como Chile, igual ha tenido que pagar. 16 millones de dólares es algo. Y pasó, el caso más emblemático es una empresa de Malasia, hablando de hecho se pasó uno de los países integrantes del TPP-11, y una empresa de Malasia quería hacer un
un conjunto residencial en Pirque. Y de hecho el plan era como convertir Pirque en un segundo Maipú. Querían hacer cambio, torres así como distrito comercial, distrito residencial, un espacio, otro, como una ciudad satélite, como Puente Alto o Maipú, de ese tamaño estaban pensando. Entonces esa empresa consiguió la autorización de lo que se llama la Comisión de Inversiones Extranjeras. Luz verde, vamos a hacer eso. Pero el territorio que querían transformar era territorio zonificada como agrícola. Tierra agrícola no es algo que se puede simplemente transformar en ciudad. Se tiene que hacer una postulación y el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal de la zona, decía que esa zona no iba a cambiar. Cuando decidieron a través de Ceremi que no iban a cambiar la designación de la tierra, la empresa demanda porque dice, pero tuvimos la luz verde de la Comisión de Inversión Extranjera. ¿Cómo es que ahora el Estado dice que no? Si antes el Estado dijo que sí. El problema con muchos de estos tratados y ven el Estado como un solo actor. No ven la democracia, no ven que hay distintos poderes que tienen distintas competencias. Y Chile tuvo que pagar. Imagínense. Entonces, si eso pasa en el contexto de un Chile donde el Estado no hace casi nada, imaginen lo que podría pasar en el futuro con un gobierno así que quiere garantizar derechos sociales. Si tenemos un gobierno que quiere garantizar pensiones dignas para la gente en vez de las AFP. Todo lo que está tratando de hacer en Bolivia y las empresas de las AFP en Bolivia, el BBVA, está demandando el Estado boliviano. Porque es una expropiación indirecta quitar las cotizaciones que iban a ellos y ponerlo en un fondo común. Todo ese tipo de cosas podría pasar, pero ya ha pasado varias veces.